Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. ¿Cuántos recordamos nítidamente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía y que podría haber sido aún peor? Y al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a nuestra cama, bajo el suave resplandor de la luz de la noche. De la misma manera, en un sentido humano figurado, Dios se sentó junto a la cama de un mundo enfermo de pecado mientras la oscuridad moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al diluvio. Por esa razón llamó a Abraham y a través de su fiel siervo concibió establecer un pueblo a quien él pudiera confiarle el conocimiento de sí mismo y darle salvación. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Abraham y su posteridad. Y al igual que con Noé, Dios llamó a Abraham a una relación de pacto especial que tenía muchos de los mismos parámetros que el pacto de Dios con Noé. Sin embargo, a través del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de la salvación con toda la humanidad, al menos con toda la humanidad que será salva. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abraham? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas con el pacto? Todo esto veremos, así que en un momento más regresaré para que estudiemos acerca del pacto eterno. Comenzaremos con dos versículos, Génesis 15, versículo 7 y Génesis 17, 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bueno, a veces los nombres pueden ser como marcas registradas, ¿verdad? Las relacionamos tan estrechamente en nuestra mente con ciertas características que cuando escuchamos el nombre, inmediatamente recordamos esos rasgos. Por ejemplo, ¿qué rasgos te vienen a la mente, por ejemplo, cuando piensas en estos nombres? Albert Einstein, Martin Luther King, Gandhi, Dorcas. Cada uno se relaciona con determinadas características e ideales. Y durante los tiempos bíblicos, la gente del cercano oriente atribuía gran importancia al significado de los nombres. Y quiero leer aquí del comentario bíblico, el tomo 1, nos dice lo siguiente. Los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado, o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre. La primera vez que Dios entabló una relación de pacto con Abraham, se dio a conocer al patriarca bajo el nombre de Yahvé, así como lo transcribe la Reina Valera revisada. El nombre Yahvé, aunque aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, está un tanto envuelto en un misterio. Al parecer es una forma del verbo hayá, que quiere decir ser, en cuyo caso significaría el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente o el que vive eternamente. Los atributos divinos que parecen enfatizarse con este título son los de la autoexistencia y la fidelidad, porque señalan al Señor como el Dios vivo, la fuente de la vida, en contraste con los dioses de los paganos que no existían más allá de la imaginación de sus adoradores. Dios mismo explica el significado de Yahvé en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y veamos. Él dice claramente, un versículo muy corto, pero que explica mucho. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y este significado expresa la realidad de la existencia incondicionada de Dios, mientras también sugiere su dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. Yahvé es además el nombre personal de Dios. La identificación de Yahvé como aquel que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos se refiere al anuncio del pacto de Dios con él en Génesis 12. Es el mismo que da ese nombre, dice, mi nombre es Yahvé. O sea, Dios el Eterno.
Y ahora Dios quiere que Abraham conozca su nombre, porque ese nombre revela aspectos de su identidad que Abraham necesitaba conocer. Habla acerca de su naturaleza personal, de su carácter, y de este conocimiento podemos aprender a confiar en sus promesas. Cuando piensas o escuchas el nombre Yahvé, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? ¿El amor, la bondad y el cuidado o el miedo, el rigor, la disciplina? ¿Qué pensamientos despiertan automáticamente cuando piensas en el nombre Jesús? Suena diferente, ¿verdad? Pero es el mismo. Pregunto, ¿por qué querría el Señor en este momento enfatizar a Abraham su fuerza y su poder? ¿Qué le estaba por decir Dios que quería que Abraham confiara en esa fuerza y en ese poder? Observa específicamente el versículo 6. Voy a leer Génesis capítulo 17, pero observa al final de este párrafo. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Yahvé se le había aparecido a Abraham varias veces antes. Ahora en el texto anterior, Yahvé se le aparece nuevamente a Abraham presentándose como Dios Todopoderoso. Un nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro de Job. El nombre Dios Todopoderoso consiste primero en Él. El nombre básico de Dios utilizado por los semitas, Él. Micael, quien como Dios o el que es como Dios, de donde viene la palabra Miguel. Y aunque el significado exacto de El Shaddai no es del todo certero, la traducción todopoderoso parece la más precisa. Ahora, la idea primordial en el uso de este nombre parece ser del contrastar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la humanidad. Una traducción literal de estos versículos podría ser así: Jehová se apareció a Abraham y le dijo: Yo soy El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructífero en gran manera. Esto es lo que sería así en el lenguaje que utilizamos cada día. Bueno, este mismo nombre aparece en Génesis 28, donde Isaac dice que El Shaddai bendecirá a Jacob, lo hará fecundo y lo multiplicará. Esto significa que estos dos nombres, Él, habla del Dios del poder y autoridad, y Shaddai, el Dios de riquezas inagotables, riquezas que están dispuesto a otorgar a quienes lo busquen con fe y obediencia. Se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce, ¿verdad? Con la idea de que el nombre no importa. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza tendrías si el nombre del Señor fuera el Dios frágil o el Dios débil? Analiza estos textos de hoy. Trata de reemplazar el Dios Todopoderoso con estos otros dos nombres. ¿Cómo estaría tu fe y tu confianza en Él si el Señor se presentara a nosotros de esa manera? Al mismo tiempo, ¿cómo nos reconforta el nombre El Shaddai? Veamos el cambio de Abraham a Abraham. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solamente a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros. Le colocamos un nombre a una persona o un niño, una niña como nos parece o suena bonito, o por seguir tal vez algún nombre famoso. Eso es lo que hacemos en la actualidad. No hay mucha diferencia en poner el nombre de María o Susana a una niña, ¿verdad? No obstante, para los antiguos, para los semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual y algunos tenían nombres bien largos. Todos los nombres semíticos de personas tienen su significado y generalmente consisten en una frase o una oración corta que consta de un deseo
o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Joel significa Yahvé es Dios. Natán significa don de Dios. Debido a la importancia que se le da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Pregunto, ¿qué situaciones abordan? ¿Y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Vamos a ver 3 casos que menciona la Biblia. Génesis 32, luego Génesis 41 y saltaremos a Daniel capítulo 1. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Sin embargo, en cierto sentido no es tan difícil incluso para la mente moderna comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Porque si a alguien constantemente le dicen tonto, feo, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, pues tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en la autopercepción y por lo tanto influir sobre cómo actuarán. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre de Abraham para Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Y Dios le cambió por el nombre Abraham, que significa Padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, el cambio de nombre tiene más sentido ahora. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto, a reafirmarle a través de su nombre de que él lo valoraba, que él sería padre de multitudes. Que se le hizo esa promesa a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Pasemos ahora a las etapas del pacto. Vamos a ver la primera etapa, en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bueno, en estos versículos se revela la primera etapa de la promesa del pacto de Dios a Abraham, porque hay 3. Dios se acercó a Abraham, le dio una orden y luego hizo una promesa. Y este acercamiento manifiesta que Dios en su misericordia escogió a Abraham para ser el primer personaje clave de su pacto especial de gracia. La orden implicaba la prueba de confianza total en Dios. La promesa, aunque fue destinada específicamente a los descendientes de Abraham, en última instancia incluye una promesa para toda la raza humana, como dice Gálatas capítulo 3. Bueno, tenemos la segunda etapa del pacto de Dios con Abraham, Génesis 15, versículos 7 al 18. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río Grande, el río Éufrates. Bueno, en el solemne ritual de la segunda etapa, el Señor apareció a Abraham y pasó por entre los animales divididos, porque así se hacían los pactos, se cortaba por la mitad y las partes pactantes pasaban entre medio. Allí estaban cuidadosamente dispuestos esos animales partidos. Abraham mató y dividió a cada una de los tres animales y colocó las dos mitades, una cerca frente a la otra, un espacio entre ellas. También mató a las aves, pero no las dividió. Y los que establecían el pacto debían caminar entre las piezas divididas. De esta manera, ellos prometían simbólicamente obediencia perpetua a las disposiciones solemnemente acordadas. Y ahora el nombre Abraham pone de relieve el deseo y el propósito de Dios de salvar a todos los pueblos. Dice las muchedumbres de gentes. Eso incluiría tanto a judíos como a gentiles. A la humanidad, porque Dios quiere salvar a todos para que todo aquel que cree no se pierda, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento deja sobradamente en claro que los verdaderos descendientes de Abraham son quienes tienen la fe de Abraham y confían en los méritos del Mesías prometido. Eso lo dice Gálatas 3. Por lo tanto, ya desde Abraham, la intención del Señor era salvar a tantos seres humanos como fuera posible, independientemente de las naciones donde vivieran. Bueno, esa es la segunda etapa y ahora viene la tercera etapa, Génesis capítulo 17, versículos 1 al 14. Leeré una parte de esta porción. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Bueno, encontramos aquí un paralelismo, ¿verdad? Parecido en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice que el Evangelio es predicado en toda la tierra, a todas las muchedumbres, porque ahora a través de Abraham, Dios entra en un pacto y a través de él todas las naciones son bendecidas. Pero el pacto, amados, también contenía obligaciones. Génesis 18, versículo 19, nos dice lo siguiente: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia, por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham. En su gracia, Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para ayudar a proclamar el plan de salvación al mundo. ¿Captas tú el gran cuadro? Sin embargo, el cumplimiento de las promesas del pacto por parte de Dios estaba vinculado a la disposición de Abraham a obrar con rectitud y obedecer a Dios por fe. Sin esa obediencia de parte de Abraham, Dios no podría utilizarlo. Y eso demuestra cómo se relaciona la gracia y la ley, ¿verdad? Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas, y así debe ser. Por eso a Santiago dice lo que dice. Aunque la obediencia no debe ser el medio de salvación y nunca lo ha sido, ¿qué importancia se le da aquí? ¿Sabes que según este texto, ¿podría cumplirse el pacto sin la obediencia? Nunca. Las bendiciones del pacto no se pueden disfrutar ni conservar a menos que los beneficiarios cumplan con ciertas condiciones. Ahora no confundas un Dios que vuelca su gracia, todo lo hace Él. Pero no confundas con lo que tenemos que responder nosotros. Somos responsables de nuestra respuesta. Aunque no hubo necesidad de condiciones para establecer el pacto, sí eran necesarias las respuestas de amor, fe y obediencia. Así es hoy con nosotros también.
Por eso Dios tiene un pueblo que le ama y le obedece. Apocalipsis 14:12. Ahora deberían ser la manifestación de una relación entre la humanidad y Dios. La obediencia fue el medio por el que Dios pudo cumplir las promesas de su pacto con su pueblo. Romper el pacto mediante la desobediencia significa infidelidad a una relación establecida. Y cuando se rompe el pacto, lo que se rompe no es la condición de otorgamiento, sino la condición del cumplimiento. En tu experiencia con el Señor, ¿puedes ver por qué la obediencia es tan importante? El arco iris, amados, es una señal del pacto de Dios con Noé. La circuncisión fue la señal del pacto con Abraham y sus descendientes para diferenciarlos de los gentiles. También para perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová a fomentar el cultivo de la pureza moral, a representar la justificación por la fe, a simbolizar la circuncisión del corazón y a prefigurar el rito cristiano del bautismo. El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el fin del mundo, pero la señal de la circuncisión no, porque el apóstol Pablo, según él, Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había recibido por la fe en Dios. Sin embargo, a través de los siglos, la circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia a la ley. Y el diablo fue tan astuto en hacerlos avanzar por la tangente para crear de la circuncisión un fin en sí mismo, cuando representaba algo mayor. Para la época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado. Y el elemento esencial es la fe en Jesucristo, que conduce a una vida transformada y obediente. Quiero leerte de uno de mis libros favoritos, Patriarcas y Profetas, página 119. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Sí, la vida de Abraham fue realmente un ejemplo, hermano y hermana. Un ejemplo de lo que nosotros, tú y yo, debemos responder a Dios para ser una bendición para el mundo. Y ahora, para terminar esta ilustración. La diferencia entre un médico extraordinario y un buen médico es la capacidad de recordar nombres y rostros, además de los problemas médicos. En lugar de recordar solo alguna enfermedad, el médico extraordinario recuerda a la mujer ansiosa por recuperarse y así poder cuidar a su hijo recién nacido. En lugar de recordar solo el hueso roto, el médico extraordinario recuerda al hombre preocupado porque perdió el trabajo. Amados, nombres y personas. De eso trata Jesús. Hay porciones enteras en la Biblia llenas de nombres y conexiones. En la antigüedad la gente se tomaba los nombres muy en serio. Y en ese contexto hay implicaciones psicológicas y espirituales por las cuales Dios decide cambiar el nombre de una persona, en este caso Abraham por Abraham. Pregunto, ¿por qué Dios se molestó en explicar el significado de su propio nombre, Abraham, y nos lo explica a nosotros? Es que hay algo detrás del nombre. ¿Y qué diferencia marcó el significado de su nombre para sus contrapartes en relación al pacto? Sabes, en los tiempos bíblicos, el cambio de nombre a menudo conllevaba un cambio en el estatus, así como un nuevo nacimiento. Nuestro lugar ante la santa presencia de Dios depende de cuán íntimamente lo conozcamos.
Y mientras Abraham viajaba por tierras lejanas y extrañas, su pacto con Dios fue una fuente de ánimo y compañerismo. Sabes, Jesús no solo conoce tu nombre, Él conoce tus pensamientos e incluso realiza un seguimiento de cada cabello que pierdes o que se vuelve gris o blanco. ¿Esto te hace sentir incómodo o seguro? De muchas maneras, Dios intenta comunicarnos la verdad sobre su naturaleza y su carácter. Entonces, ¿cómo es posible que adquiramos conceptos distorsionados, falsos e incluso perfectos sobre cómo es Dios? ¿O que le echemos la culpa por los males que nos ocurren? Y lo más importante, ¿cómo podemos corregir esa actitud, esos males? Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante la cual revelaría el plan de salvación al mundo. Hoy Dios quiere revelar su carácter al mundo a través de cada uno de nosotros. Dios permita que entremos en un pacto con Él y que permanezcamos allí. Oremos. Gracias, nuestro Padre, porque en tu palabra nos muestras claramente, a través de tu nombre, cuánto nos amas, cuánto te interesas por nosotros. Es el Dios eterno que puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir un segundo sin ti. Gracias por revelarnos en tu palabra cómo actúas. Queremos responder por amor en esta hora. Decirte que te amamos. Queremos no solamente entrar a aceptar, sino vivir las bendiciones de este pacto, siendo obedientes. No para ganar algo, porque tú ya lo hiciste antes que nazcamos, sino en gratitud porque te amamos. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Estamos estudiando acerca del pacto, temas maravillosos. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti. Vales más de lo que te puedes imaginar. Y vamos a un viaje. Y en este viaje de la vida necesitamos una guía segura. Necesitamos un GPS. Las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatha.